¿Qué tal, amigos? Llega la gira de hierba, llega Wimbledon y cada vez que se juega sobre esta superficie, sobre césped, pues la memoria viaja al pasado, ¿no? Porque siempre que se habla de césped, siempre que se habla de hierba, pues nos toca volver a la historia viva y pura de este tenis, de este deporte como es el tenis, puesto que el tenis que conocemos hoy día como deporte surge a escasos kilómetros de donde se juega hoy en día Wimbledon. No sé si sabéis la historia, que aquí la conté yo en el canal hace ya unos cuantos años. Aquí arriba os dejo el enlace para que lo veáis más tarde. Lo inventó un español. No sé si sabéis que el tenis lo inventó un español. Pues así fue. Y se apellidaba muy parecido a Parera. Solamente os digo eso. ¿Será antepasado de Nadal? Bueno, no lo sabemos. La cosa es que, como digo, siempre que hablamos de césped nos retrotraemos a la historia y hablamos de la maravillosa historia que tiene este deporte en una superficie tan magnífica como el césped, ¿no? Y como siempre que llega una gira nueva, pues muchas veces surge el debate, ¿no? De quién es el mejor o quiénes son los mejores de la historia en esta superficie. Y yo pienso, sinceramente, que el nombre de Rafael Nadal tendría que estar en el debate, pues, a colocarse entre los mejores de la historia. Yo sé que si yo os preguntase a vosotros de primera, y os dijera, oye, ¿quién es el mejor o quiénes son entre los mejores, quiénes están entre los mejores de la historia en césped? Seguro que el nombre de Rafael Nadal no sale de primera. Yo lo entiendo. Lo entiendo porque, claro, hay tantos nombres que pueden ir por delante de Rafa que al final se opaca un poco el verdadero nivel que ha tenido Nadal en esta superficie. Y eso es lo que yo quiero mostrar a través de este vídeo, porque yo pienso que se ha infravalorado un poco el nivel que ha tenido Nadal en hierba. Esta superficie, es verdad que comparar un poco lo que se ha hecho en el pasado respecto a lo de ahora es un poco injusto, porque en los años 60, 70, 80 se jugaba mucho en césped, había muchísimos más torneos en hierba de lo que hay hoy día. Hoy en día hay 3 semanas, es que no hay más, 3 semanas, está todo muy condensado. 3 semanas más Wimbledon. Antiguamente era incluso menos. O sea, se ha alargado ahora una semana y al final es una superficie que se juega cada vez menos. Hay muy poco tiempo de aclimatación entre la tierra y la hierba. Y es muy difícil, de verdad, habituarse tan pronto hoy día a una superficie que antiguamente... Es que había más de un Grand Slam antiguamente que se jugaba sobre hierba. Y no sé si lo sabéis, pero antiguamente se jugaba más de un Grand Slam en hierba. Entonces, digamos que lo que... cuando valoramos lo que se ha logrado en el pasado hace muchos años, era mucho más fácil lograr más títulos o más victorias que ahora porque se juega más en hierba, ¿vale? Vaya eso por delante. Pero yo pienso que, vuelvo a decir, que lo que ha hecho Nadal en esta superficie está un poco infravalorado, porque Nadal en esta superficie ha sido un pedazo de tenista increíble. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que los mejores de la historia, entre los mejores en hierba, están Federer y Djokovic. Y ellos han sido coetáneos con Rafa Nadal. Entonces Nadal se ha encontrado con dos de los mejores jugadores de la historia en esta superficie. Y pese a todo, ha sabido ganarles en esta superficie y ha sabido ganar títulos, ganar Wimbledon aquí. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Porque antiguamente cuando Federer se paseaba con puño de hierro por el circuito y en hierba no había quien le tosiera, solamente había un tenista que con 20 años ya, con 20 años, cuando ya se decía que Nadal solamente era de tierra, mostraba a todos que podía ser el mayor rival de Federer. Y ese no era otro que Nadal. O sea, Nadal era el único que le podía cuestionar un poco la victoria en Londres. Y ya desde el año 2006 Nadal juega finales en Wimbledon y poco a poco se fue acercando hasta que ganó a Roger. Es verdad que en la segunda parte de su carrera, Nadal, a partir del año 2011, pega un bajón importante en cuanto a números en Wimbledon. Empieza a caer sobre todo en las primeras semanas, la primera semana de competición, donde la hierba es más nueva. Digamos, Nadal siempre se decía que la primera semana, si salvaba la primera semana, Nadal era muy peligroso. En la segunda semana, porque ya la hierba está más seca, la pelota bota más y puede hacer más daño con su tenis, ¿no? Podía hacer más daño. Todavía no me acostumbro a hablar de Nadal en pasado. Pero aún así, en la parte final de su carrera tiene 4 semifinales seguidas, para que veáis que Nadal en hierba siempre, si estaba bien, era, vamos, muy fiable, ¿vale? Entonces, en este vídeo yo voy a intentar colocar como yo veo a los mejores de la historia en césped,
y vamos a intentar con números en la mano y con diferentes estadísticas dónde podíamos colocar a Rafa Nadal. Ya sabéis que a Nadal la hierba no le venía nada bien a su tenis, sobre todo en la parte también, como digo, final de su carrera, porque en hierba los apoyos son diferentes, la pelota bota más baja, por lo tanto había que flexionar las rodillas. Ya sabéis que Nadal tuvo problemas en ambos tendones rotulianos de las rodillas, lo que hacía que jugar en Wimbledon fuera para él ultra complicado. Y eso yo creo que hay que valorarlo también, porque pese a todo, Nadal siempre consiguió buenos resultados, la gran mayoría de las veces que jugaba, pese a los problemas que tenía. Entonces, si yo os pregunto, ¿quiénes son los mejores de la historia en hierba? Estoy seguro que los 3 primeros que me decís son estos. Y es completamente normal porque no hay nadie que pueda tener mejores números que ellos 3. Federer, Djokovic y Sampras. Creo que el número 1 no puede ser otro que Roger Federer. Y aquí tenéis los números del suizo. O sea, en una época donde ya se jugaba muy poco tenis en hierba, Federer logra 192 victorias en esta superficie. Hay tenistas que se retiran con no muchas más victorias en toda su carrera, en todas las superficies, de lo que hizo Federer en hierba solo, ¿vale? Un 87 prácticamente de porcentaje de victorias con 19 títulos, 8 de los cuales son en Wimbledon. Como hay muchos tenistas que tienen títulos similares en Wimbledon, para digamos, desempatar, he puesto también cuántas finales de Wimbledon alcanzaron. Y Federer llega a 4. Que bueno, que él pierde una con Nadal y 3 con Djokovic. Es curioso que las 3 veces que se encontró con el serbio en la final, las 3 las perdió Djokovic. Perdón, Federer. Pero no hay nadie que tenga unos números similares. Federer llegó a alcanzar 66 victorias consecutivas en esta superficie. 66, ¿eh? Muchos años, ¿eh? Ganando seguidos en Wimbledon, hasta que Nadal le frenó en 2008. En el segundo puesto, aquí puede haber más dudas, porque los dos tienen 7 títulos, pero yo creo, desde mi punto de vista, que Djokovic tendría que estar por delante de Sampras. Tiene 19 victorias más con los mismos partidos, las mismas derrotas, perdón, y un porcentaje de victoria mayor. Hay que decir también que mientras yo estoy grabando esto, que es en junio de 2025, Djokovic todavía sigue en activo. Entonces, puede mejorar estos números, Djokovic. Yo pienso que aunque Djokovic ganase un Wimbledon más, pondría todavía por delante a Federer, porque los números de Federer son de otro planeta, sinceramente. Y a quien ha ganado Federer las finales, sobre todo, más importantes que las que ganó, en este caso, Djokovic, porque Federer, por ejemplo, le gana a Roddick 2, a Roddick 2, le gana a Filipoussis, le gana a Rafa Nadal, le gana también a Andy Murray, le gana a Marin Cilic, Djokovic le gana a Kevin Anderson, a Roger Federer, le gana a Rafa Nadal, como digo, 3 le ganó a Federer. Bueno, yo pienso que estaría por delante Federer. Y Sampras, que coincidió una época, bueno, un poco... Hay que mirar los números también, porque Sampras le gana a Courier, 2 a Ivanisevic, le gana a Boris Becker, a Piolín, a Patrick Rafter, a Andre Agassi. Yo pienso que no debería estar por delante de Djokovic por también el nivel de los rivales, ¿no? Entonces yo pondría, es curioso también que Sampras, las 7 finales que llega de Wimbledon, las 7 las gana, cuidado con esto. Entonces, para mí sería primero Federer, segundo Djokovic, tercero Pete Sampras. Ahora aquí ya es a quién colocamos en cuarto, en quinto, en sexto y en séptimo lugar. Yo os voy a mostrar 7 nombres. Tengo estos 4, Borg, McEnroe, Becker, Rafa Nadal. Y también he hecho otra pantalla con Edberg, con Murray y con Jimmy Connors. Vamos a intentar... Yo voy a poneros todos los números y ya vosotros id votando, id aclarando vuestra idea. Yo os voy a decir luego quién pienso yo que tendría que estar en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Bjorn Borg. El caso de Borg es especial porque Borg se retira con 26 años. Y Borg, los últimos 6 años de su carrera, en los 6 llega a la final en Wimbledon. Ganó 5, perdió en el 81 contra McEnroe y dijo, hasta aquí llegué, y se retiró. Si hubiera jugado hasta los 34, a lo mejor estamos hablando de un Borg con 8 títulos. Pero Borg dejó unos números descomunales. 72 victorias, solo 16 derrotas en hierba, un 86% de victoria, con 7 títulos, de los cuales 5 son en Wimbledon. Como digo, una final perdida contra McEnroe. McEnroe también tiene muy buenos números, 121 victorias, 20 derrotas. Vuelvo a recordar, esta época, la de los 80, es distinta a la actual,
puesto que se jugaba más en hierba, ¿vale? Los números de Nadal son de menos partidos porque no se juega tanto en hierba. Eso hay que ponerlo en valor. Por cierto, un apunte antes de seguir. Si hay gente que dice, ¿dónde está Rod Laver? Yo sé que puede faltar Rod Laver, puede faltar Newcomb, bueno, jugadores que han ganado 3-4 Wimbledon, pero yo sinceramente el tenis de antes del 1970 no lo colocaría aquí, puesto que estamos hablando de otro tipo de deporte, con raquetas de madera, de otra, vamos. Lo podemos decir, oye, pues Rod Laver sí, debería estar ahí, sí, pero vamos a intentar colocar un poco de los, como digo, de los 70 y pico para adelante, ¿no? De los 70 y pico para adelante, porque Rod Laver hasta el 69, bueno, es mi punto de vista, ¿vale? Pero si queréis meter a Laver aquí, yo no tengo ningún problema. Yo aquí he excluido todos los jugadores de antes de los 70, ¿vale? Entonces, McEnroe tiene 8 títulos en hierba, 3 son en Wimbledon, 3 en Wimbledon, y 2 finales perdidas, una contra Borg y la otra contra Jimmy Connors, que no está nada mal. Al final son dos jugadores que están ahí colocados entre los mejores. Boris Becker. Fíjate que, bueno, Becker gana Wimbledon con 17 años. Esto ya no se ve, es un especialista en hierba. Gana también 3 Wimbledon y se queda en 4 finales. 2 perdidas para Becker frente a Stefan Edberg, una contra Michael Stich y la otra la pierde Boris Becker contra... he dicho 2 contra Edberg y otra contra Sampras, sí, que se me había olvidado. Otra contra Sampras. Son grandes rivales también. Estamos hablando de rivales bastante duros con los que coincidió el propio Becker. Y tenemos a Rafa Nadal, que tiene, ya veis, solo 96 partidos. Es que normal, se juega muchísimo menos. 4 títulos en hierba, 2 de los cuales son en Wimbledon, ganados a Federer y a Djokovic. Ojo con esto, ¿eh? Aquí es donde quiero poner un poco en valor lo que ha ganado Rafa Nadal. Nadal coincide, a diferencia de todos los demás, porque Borg era muy superior a los demás en su superficie predilecta, tierra hierba, respecto a los demás, coincidió con McEnroe, que, bueno, también a quien gana Borg, mirándolo, es Ilie Nastase, Jimmy Connors, Roscoe Tanner y el propio McEnroe, que no están, digamos, en el top, pero es que Nadal coincide con el 1 y con el 2. Si Nadal no hubiese coincidido con Federer y con Djokovic en hierba, en vez de 2, seguro estaremos hablando de mucho más. Nadal tiene 3 finales de Wimbledon perdidas, 2 con Federer, 1 con Djokovic. 2 con Federer, 1 con Djokovic. Yo pienso que si no hubieran estado ellos, es muy probable que esas 3 finales las habría ganado Rafa. Ya estaremos hablando de 5 Wimbledon, ¿vale? Pero es que Nadal, aparte, tiene otras 2 derrotas en semifinales, 2018 y 2019, una contra Djokovic, que estuvo decidida al límite, en el quinto set, que podía haber caído de cualquier lado, y la final ese año fue contra un Kevin Anderson que estaba totalmente roto, estaba destrozado por la semifinal con Isner. Habría ganado, estamos de acuerdo, habría ganado, el que ganaba esa semifinal ganaba el título. ¿Se lo llevó Djokovic? Pues se lo llevó Djokovic. Y en 2019 Nadal pierde en otra semifinal también muy buena contra Federer, y luego Federer perdió contra Djokovic en aquella final mítica, ¿no? Entonces estamos hablando de un Nadal con potencial de posibles 6 y un séptimo que, bueno, quién sabe, ¿no? Esto para poner en contexto el pedazo de nivel que tuvo Nadal, que es verdad que esto es un poco como lo que sucede en la Tierra. Si os pregunto, ¿quiénes son los mejores de la historia en Tierra? ¿Pondréis a Federer? Seguro que sí, porque diréis, joder, es que Federer ha sido un nivelazo en Tierra, pese a que solamente tiene un Roland Garros. Pero es que coincidió con Nadal. Y Djokovic seguro que lo metéis entre los 5, 4 mejores de la historia en Tierra, pese a que nada más que ganó 3 solo, ¿eh? Pero porque coincidió con una bestia. Entonces, si Nadal no hubiese coincidido con los 2 mejores de la historia en hierba, seguro que estos números hubieran sido muchísimo, muchísimo mayores. Viendo a estos 3 también más rápidamente, porque tiene los mismos títulos que Nadal, que son 2, porque a diferencia de aquí, Nadal tiene 1 menos que McEnroe y que Becker, que puede decantar un poco el tema para los 2, aunque yo creo que no. Pero Edberg tiene los mismos títulos que Nadal, tiene una final perdida. Edberg, que la perdió, a ver que yo lo he hecho un ojillo, la pierde con Boris Becker. Tiene también Andy Murray 2 títulos, con un porcentaje, Andy Murray ganó un montón de títulos porque jugaba mucho en Queens y demás. Y una final perdida
en el año 2012 contra Roger Federer. Y es que también Murray perdió muchas veces contra Nadal, contra Djokovic, contra Federer. También tuvo mala suerte Murray. Seguro que Murray habría ganado bastante más títulos de no haber sido por ellos tres, ¿no? Y Jimmy Connors, que en una época donde se juega muchísimo en hierba, ya lo estáis viendo, también tiene 2 títulos con 9 en total y un 83% de victorias. Jimmy Connors siempre también un poco infravalorado, ¿no? Es como siempre se habla de Borg, de McEnroe, pero Connors en su época también, ¿no? Connors pierde 2 finales contra Borg, una contra Arthur Ashe y la otra la pierde contra McEnroe. O sea, también rivales muy buenos, ¿no? Entonces, poniendo esto, yo de aquí al que más destacaría, sobre todo, es a Murray, Andy Murray, que me parece, y a Connors, que yo creo que están por delante, para mí, por delante de Edberg, desde mi punto de vista humilde, ¿eh? Siempre digo, esto es mi punto de vista, vosotros pensé lo que quieran. Yo aquí pondría por delante a Connors y Murray por delante de Edberg, y aquí está la duda, vamos a ver. Yo creo, a ver si convenís conmigo, ¿vale? En el cuarto puesto yo pondría Borg. Creo que está claro, ¿no? Borg, es que si no se hubiera retirado, a lo mejor estamos hablando de 7, 8, ¿vale? Borg el cuarto. La duda está en el quinto. ¿A quién pondríamos en el quinto? ¿Pondríamos a McEnroe? ¿Pondríamos a Becker? ¿Pondríamos a Nadal? ¿Pondríamos a Connors? ¿Pondríamos a Murray? Yo desde mi humilde punto de vista creo que tendría que estar muy parejo entre Becker, entre Nadal y entre Jimmy Connors. Uno de esos tres tendría que estar en el quinto. Y desde ya mi humilde punto de vista, viendo que Nadal coincidió con los 2 mejores de la historia en esta superficie, yo lo pondría quinto. A sexto pondría a Becker. Y en séptimo lugar pondría a Jimmy Connors. Octavo Murray. Y ya para ahí, hacia abajo. Como digo, para mí es que también el tema de Nadal de recomponerse de las adversidades, de los problemas que tuvo de rodilla, de lo mal que se le daba a esta superficie y aún así haber sacado todo el provecho que sacó. Y no quiero olvidarme del pedazo de partido que se marca Nadal en el que es su último encuentro en Wimbledon. No sé si lo sabéis, pero Nadal en el año 2022, en su último partido, lo gana. O sea, Nadal en su último partido en Wimbledon lo gana. Venía arrastrando problemas en la abdominal toda la semana. Y ante Taylor Fritz en cuartos, se hace más grande la rotura, no puede jugar. Hay una imagen donde el padre le dice, vete de aquí, no te la juegues. Él se mantuvo y ganó ese partido pese a estar lesionado. Nadal ganó el último partido en Wimbledon. Un poco lo que ha sido muestra de la carrera de Rafa y de ese espíritu de resiliencia que siempre que tiene. Y ese año había jugado semifinales contra Nick Kyrgios. Yo creo que le habría ganado, si hubiera estado bien. Y la final contra Djokovic, como vuelvo a decir, nunca se sabe lo que habría pasado, ¿no? Pero es que Nadal, si no hubiera sido por esas lesiones, si no hubiera sido por con quién coincide, estamos hablando de un Nadal que se habría retirado seguro con más de 5 Wimbledon. Y eso ya es otra historia. Por eso yo lo colocaría en el quinto puesto de la historia. Para mí, tiene que estar ahí. Lo que no sé es para vosotros. ¿Vosotros pensáis que Nadal tendría que estar en el top 5 de la historia en hierba? ¿Lo colocaríais en el sexto, en el séptimo? También es verdad que viene despuntando fuerte a Carlos Alcaraz, que ya tiene 2 Wimbledon, pese a lo joven que es, y que es muy probable que dentro de 10 años, en 2035, si alguien está viendo esto, pues diga, es que Alcaraz tiene 6 Wimbledon. Y Alcaraz a lo mejor ya entra en el cuarto, entonces Nadal baja 1. O Sinner tiene 4 o 5, quién sabe. Pero en 2025 yo lo colocaría quinto. Lo que sí está claro es que tendría que estar entre los 7 primeros, para mí, y ya luego, ya la historia decidirá conforme vengan por detrás. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tendría que estar en el top 5? ¿Lo meteréis en el 6, en el 7, en el 8? Contadme aquí abajo en comentarios, no os olvidéis el me gusta y nos vemos en más vídeos. Hasta pronto, muchas gracias, chao.